la redundancia, porque le queremos consultar y está en línea con nosotros Daniel Nacuse, que es delegado episcopal de Educación, para conocer cómo se está trabajando desde las escuelas parroquiales concretamente y qué abordaje consideran que es el que se tiene que dar ante una situación de este tipo, ¿no? Prevenirla primero, por supuesto, pero además, cómo observan este contexto dentro de las aulas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Daniel, bueno, primero una reflexión, ¿no? sobre este caso que está obviamente consternando a toda la comunidad educativa y su mirada. Bueno, la verdad que duele muchísimo, es lo primero. Todos los que vivimos en las escuelas y convivimos con los estudiantes, establecemos vínculos y imaginarnos que esto pasa en tan pequeña edad cuestiona profundamente. Pero a su vez también nos obliga a querer reflexionar y cuando pensaba, lo primero que tenemos que decir es que es un fenómeno muy complejo, Sí. que tiene muchas variables. Y Sí. eso a veces, siempre insisto en eso, para ahí en la mentalidad argentina que suele ser unicausal, algo así como decir, yo tengo la posta de cuál es la solución de este problema, eso es peligroso. No, claro. No hay una sola causa y entonces hay que aprender a resolverlo comunitariamente. Creo que esa era la primera cuestión a dejar claro. Fíjate que tenemos la dimensión institucional, el clima, la autoridad, la confianza, las normas que hay dentro de la escuela son muy importantes. Pero a su vez hay que pensar cómo está la violencia en la sociedad. Pensemos en todos los actores sociales y el nivel de violencia en el que estamos. Sí. Pensemos en lo que son las vinculaciones que se dan en la familia o las vinculaciones que se dan entre familia y escuela. Sentimos a veces que en este tema hay como una mirada de desconfianza de parte de las familias sobre las escuelas. No todas, pero muchas veces eso, y se entiende a veces parado desde el dolor, pero habría que profundizar en eso, ¿no? Sí. Pensemos después en los pibes, las redes sociales, el impacto que está produciendo las redes sociales, el hiperindividualismo que lleva a una subjetivización muy profunda y a un fenómeno que hay que estar como muy atentos, y los invito a todos los adultos a mirar así a sus hijos, niños, adolescentes, que es una profunda sensación de soledad. Está como invadiendo a los chicos porque no encuentran como alguien que los escuche bien, un interlocutor válido. Sí. Después también, ya cuando lo miramos desde los adolescentes, el no registro del otro. Hay como, y se notó mucho a la vuelta de pandemia, hay como un encerrarse en sí y es excesivo, solo me importo yo, y entonces lo que le pasa a los otros no. Y se ha naturalizado demasiado que lo que hago puede ser en broma y no registro que para el otro es sufrimiento. Sí, Eso de, yo quiero reírme con vos, pero no de vos. Y no puedo reírme a costa de tu llanto y de tu sufrimiento. Claro. Exacto. Por eso tenemos que hacerlo, ¿no? Sí. Ese es como el marco. Me preguntabas cómo estamos trabajando. Sí. Sí. No, yo le quería consultar porque es todo muy complejo, es decir, todos los elementos que usted está poniendo acá sobre la mesa son cosas que en sí mismas solas son difíciles de abordar mucho más si se combinan, ¿no? Y yo tengo la sensación de que un padre, cuando percibe que un hijo está padeciendo una situación de esta, que es víctima de acoso, no sabe qué hacer, no sabe cómo abordarlo, no sabe cómo hablarlo, cómo hacer que su hijo le cuente lo que le está pasando. ¿Ustedes qué pueden decir sobre eso? ¿Qué pueden recomendar? Bueno, es una pregunta compleja, también difícil de responder. Me parece muy importante ampliarla un poquito a la mirada. Yo entiendo que a veces en el vínculo papás, hijos, se dan dificultades para la comunicación y por eso lo que nosotros estamos proponiendo también es hacer elevar mucho el nivel de comunicación dentro de la misma escuela, tutores y preceptores. Es muy distinto a veces los niños con su relación o su vínculo con la maestra, que es un modo, a los adolescentes que tienen otro modo de vincularse. Entonces, elevar los niveles de comunicación para nosotros es, ante todo, poder estar muy atento a lo que vos decías, prevenir, poder imaginarnos que la comunicación se plasma, porque aquí hay un detalle muy importante. Las escuelas hacemos mucho, pero documentamos muy poco. Es decir, necesitamos elevar nuestros niveles de comunicación formal, escrita,
necesitamos que ante el pequeño indicio podamos comunicarle a los padres, que los padres puedan venir a la escuela, nosotros pasarle la información, que ellos puedan volver sobre los hijos, generar climas de confianza. Todo eso tiene que ver y construirse, ¿no? Sí. Es muy difícil decir a un papá o a una familia cómo hace para comunicarse con los chicos. Creo que las primeras cosas que tenemos que pensar es cuánto es el tiempo libre que compartimos con los chicos, ese tiempo que no tiene pantallas, que no tiene trabajo, que, claro. no, que es gratuito. Que Claro. está dedicado al juego, Pero de algún al modo la punto. escuela, Daniel, es la que detecta mucho estas cosas, ¿no? Y es la que por ahí puede advertirle al padre, che, acá hay una situación compleja. Sí, sí, nosotros, por eso insisto en el tema de la red. Imaginemos, una escuela está muy condicionada en el espacio y en el tiempo a través del aula. Yo cuando trataba de pensar y de ordenar mis cosas para este diálogo con ustedes, yo lo primero que siempre tengo en cuenta es que una escuela es un horario como tiempo y un espacio, el aula. Ahí pasa el 90% de las cosas. Ahí pasa el 90% de las cosas. Entonces, en una escuela secundaria, por ejemplo, es muy importante el sistema de tutores y preceptores. Claro. Porque un docente entra y sale, el que tiene más carga horaria solo hace 5 horas en la semana. Sí. Claro. Entonces, cuando él vio algo, cuando él sintió algo, cuando él percibió algo, cuando a él le confiaron algo, es muy importante que lo pueda dejar en algún lugar que se vuelva común. Sí. En ese sentido, los tutores son como el eje que recoge todo eso. Sí. Ajá. A través de un cuaderno, donde se formaliza el sistema de comunicación. Sí. Con ese cuaderno yo puedo tener una mirada más sistémica. Puedo Claro. ver qué le pasa en lengua, en matemática, en otras materias a todos los pibes. A partir de eso, el trabajo de la otra red, de la participación de los mismos chicos. Aquí Sí. es muy necesario que salgamos del individualismo, de la indiferencia, Sí. y nos volvamos, esta es una palabra para los adolescentes, los niños, protagonistas Totalmente. de mediación, protagonistas de construcción de Bueno, paz. ahí, Daniel, quería hacerle una consulta. Por un lado, primero preguntarle cuál es la realidad con respecto a esta figura tan importante que dice usted, que son los tutores hoy en las escuelas, en los colegios, tanto público como privado, desde acuerdo a su conocimiento, pero privado me parece que va a tener una mirada más clara. Y por otro lado, se está aplicando desde el Ministerio de Educación, según tenemos entendidos, programas en donde los mismos estudiantes son mediadores, ¿no? Esto se hace también en las escuelas parroquiales, ¿y cómo funciona? Bien, primero lo del tutor, después lo de las Dale. mediaciones. El tutor es una figura fundamental. Creo que ahí uno de los aportes que quería hacer es, me parece muy importante que dentro de la figura del tutor se le destine más recursos de tiempo y económicos. Un tutor hoy tiene 2 o 3 horas dedicadas al cuidado, o sea, 120 minutos 80 minutos o 120, depende, en la semana. O sea, debería ser más, Debería ser más. ampliar la Deberían carga horaria ampliarse. de los tutores. Sí, para que puedan estar con más tiempo, para que puedan establecer más diálogos, para que puedan llamar a padres. Hay veces que un tutor, yo lo veo muy generosamente en muchos colegios, digo de los parroquiales donde estoy más cerca, que entregan muchísimo tiempo personal. Ellos mismos dicen, sigue siendo sábado, sigue siendo domingo y están enganchados, los padres tienen su WhatsApp, los padres se comunican con ellos, hoy le pasa esto a mi hijo, le pasa aquello. Yo creo que eso hay que volverlo más fuerte si nos interesa la vida y la salud psíquica de los chicos. Sí. La salud mental es algo que se está poniendo fuertemente en riesgo, Sí. y no es bueno que un trabajador que ya es generoso tenga tanta presión, Claro. y no tenga Claro. por lo menos el reconocimiento económico que le permite de alguna manera también liberar tal vez otras horas de clase y decir, bueno, ya tengo 5 o 6 horas de tutoría para un curso y con eso construyo. Y eso Exacto. tiene que ser plata que venga de la gestión estatal, ¿no? Ah, Eso. está bien. Del mismo modo que me parece que hay que construir mejor la figura de los departamentos de orientación educativa, DOE, sistemas de gabinete, como queramos llamarle. Sí. También necesitamos más recursos desde el sector privado, pero me parece que también, aunque en julio sé que ha habido nuevas designaciones, el territorio necesita más presencia constante de estos equipos. Los equipos están desbordados. Sí, Porque absolutamente. la situación se está poniendo muy difícil. Sí. Entonces, no ver esta condición material como una condición necesaria sin la cual no se van a producir mejoras me parece un riesgo muy grave. Daniel, Y en cuanto a la figura de las redes, perdóname, siga, tranquilo. yo te digo, voy a transmitir tal vez solo una experiencia muy particular, muy puntual, pero me parece muy testimonial. Hemos tenido que enfrentar el año pasado situaciones
suicidio. Y entonces, en esto de poner en pie a los pibes, nos sirvió mucho, porque la prevención pasó, una vez que logramos concientizarlos a ellos, mucho de la prevención, y tuvimos 3 o 4 casos en donde el sistema se alertó por el lado de los pibes. Los pibes mismos, al recibir, al verlo, algunos mensajes de sus compañeritos, inmediatamente avisaron al adulto. Sí, y pudimos actuar, pudimos resolver la situación. Claro. Entonces, yo creo que hay un protagonismo ahí fundamental. Y el tema de la mediación, tenemos que aprender muchísimo a trabajar todavía en estructuras participativas de mediación. Hay que institucionalizarlas, hay que construirlas de un modo adecuado. Y ahí es donde yo creo que hay que flexibilizar un poco el horario, esa mirada que a veces gobiernan muchas cosas, que es, tenemos que dar clase. Y ahí es como que se encierra la totalidad del sistema. Hoy la escuela está siendo desafiada con más cosas, tiene que construir más tiempo para que claro, las cosas. Claro. Y el otro aspecto es la educación emocional. Hay una ley de educación emocional, hay que construir la capacitación de los docentes que estén a cargo, construir la carga horaria, construir los espacios de trabajo, porque hay un analfabetismo emocional muy fuerte de parte de los pibes, que asociado a esto del hiperindividualismo, la subjetivización y la soledad, hace que el combo se vuelva problemático. Y hay un factor que ayer salía en el reclamo que escuchábamos de la abuela y los familiares, la gente que estaba al frente de esta escuela, de que hay padres que tienen una necesidad de salir a trabajar y muchas veces no tienen la posibilidad de un acompañamiento, ¿no? Claro, los chicos quedan solos. Los chicos quedan solos, usted decía tiempo de calidad para la conversación, para el ida y vuelta, que es sumamente necesario, pero hoy en concreto ese tiempo es muy limitado, súper reducido. Digo, pensando en esto de la educación emocional y la formación docente para eso. Porque quizás la única alternativa para un chico sea la escuela para hablar de esos problemas. La única. Sí, ciertamente uno lo vive como vos lo dices. Hay una fuerte presión desde la pobreza en la que estamos viviendo y los ajustes que se han realizado, que llevan indudablemente a que el sistema esté cada vez más tenso, y como en todo sistema tenso, ¿dónde se va a quebrar? En el más frágil. Claro. Ahora bien, me parece que sí tenemos oportunidades con lo que ya hay hoy para mejorar lo que estamos haciendo. A ver. A trabajar con los chicos, trabajar que ellos salgan de la indiferencia en la que están y que se vuelvan protagonistas. También eso implica, y eso también es como un pedido al Estado provincial, que flexibilicen más las autorizaciones para jornadas institucionales que se dediquen a estas cuestiones de la convivencia. A veces cuando uno hace todo el proceso para pedir una jornada para algo, uno encuentra todo a ver, usamos la palabra rápida, trabas, pero es ante todo la dificultad que la burocracia o la norma ya ha previsto. Entonces hay que ampliar la norma, hay que decir, hoy esto es una urgencia en la escuela, la vida de nuestros chicos es urgente, la calidad de la salud emocional es urgente. Entonces, hagamos trabajos para que eso suceda. Generemos espacios. No todo puede ser pasar de lengua a matemática, de matemáticas a ciencia, de ciencias a naturaleza. Tenemos que poder. Y ahí viene tal vez algo que todos, y creo que por ahí los colegios parroquiales tiramos un poquito más hacia ese lado. Voy a hablar de la palabra interioridad, porque de todo es construir interioridad. Y podemos decirlo espiritualidad, lo podemos decir de muchas maneras. Pero es entre todo, los pibes puedan volver a un espacio de encuentro consigo mismos, que podamos tener una hondura en un misterio, porque la paz, la violencia es contraria a la paz. La paz nace de un corazón en paz. Entonces, hasta que no logramos eso y no logramos poder saber tramitar nuestro conflicto, la cuestión es bastante difícil. Daniel, por eso, me parece que es muy importante estas cuestiones y ver de poder lograr entre todos una red de contención más importante. Gracias, Daniel. Gracias por esta mirada, Sí, realmente. Y ayudarnos a interpretar, a conocer, ¿no? qué está pasando y hacia dónde se puede ir. Le agradecemos. Así es. Gracias, Daniel. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, lo vamos a hacer con Lucila Ale. Ella es psicóloga y coordinadora de la línea 135 de asistencia al suicida y emergencias en salud mental.